cultivo de tejidos y mejoramiento de plantas. A continuación se abarcarán las siguientes temáticas: cultivo in vitro, condiciones de un cultivo in vitro, factores necesarios para el cultivo in vitro de tejidos vegetales, organogénesis, embriogénesis y uso de los cultivos in vitro de vegetales. El cultivo de tejidos vegetales es el uso de técnicas que se encuentran presentes dentro de la biotecnología. Esto comprende lo que es el mejoramiento de plantas, controlando las condiciones ambientales, la nutrición y la ausencia de microorganismos. El cultivo in vitro consiste en aislar y posteriormente tomar una porción de una planta como ápice, segmento de tallo, hoja, etc. y colocarla en un medio nutritivo estéril donde se regenerará una o muchas plantas. El cultivo in vitro involucra diferentes técnicas a partir de diferente material vegetal, tales como cloroplastos, células, tejidos, órganos e incluso plantas completas. Este cultivo se incuba bajo condiciones de luz, temperatura y humedad controlada, que junto con actividades físico-químicas conducen al desarrollo del explante y la formación del callo. Las condiciones de un cultivo in vitro se realizan en condiciones de asepsia o de esterilidad, que asepsia indica que se han eliminado la mayoría de los organismos vivos, mientras que esterilidad indica ausencia total de todo organismo vivo. El cultivo se incuba bajo condiciones controladas de luz, es decir, 18 horas de un ciclo de luz constante y 6 horas de oscuridad, con una temperatura entre 25 a 30 grados centígrados, una humedad relativa con un rango de 50 a 80%. Esta humedad también va a depender según el tipo de material vegetal. Y también se debe tener en cuenta el pH, que debe estar en un rango entre 5.6 y 5.8, que junto a las condiciones físicas, químicas y nutricionales van a conducir al desarrollo del explante. Factores necesarios para el cultivo in vitro de tejidos vegetales. Esterilidad. Se deben desinfectar todos los implementos a usar, incluyendo el laboratorio, y también se deben establecer protocolos que especifiquen la desinfección del material vegetal para su establecimiento de forma in vitro. Medio de cultivo. Se requiere una preparación específica que contenga macronutrientes y micronutrientes. También se debe tener en cuenta el tipo de regulación que la planta requiere, como las auxinas, las citoquininas y las gibberelinas. Temperatura. Muchos de los cultivos dependen de la calidad, intensidad y fotoperiodo de luz que reciben, puesto que varias de las enzimas involucradas en el desarrollo y en el metabolismo secundario son influenciadas por la luz. Ciclo de luz. Por lo general, estas deben tener 18 horas de luz y 6 horas de oscuridad para que puedan realizar el intercambio de luz necesario para su correcto crecimiento. Humedad relativa. Esta se mantiene alrededor de un 70%, aunque puede variar dependiendo del cultivo, la temperatura de la cámara y el tipo de cierre de los recipientes. Existen muchas técnicas, de las cuales vamos a nombrar a continuación. La embriogénesis somática directa. Este tipo de propagación consiste en la propagación mediante el cual se obtienen nuevos organismos a partir de un embrión vegetal, el cual puede ser extraído de cualquier tipo de semilla dicotiledónea. Embriogénesis somática indirecta. Usualmente se utilizan semillas que pueden generar un nuevo individuo, aumentando el proceso de crecimiento de la semilla. Organogénesis. La organogénesis consiste en la formación in vitro de nuevos tallos de origen adventicio a partir de explantes. También es conocida con el nombre de caulogénesis. Esta puede ocurrir de dos formas diferentes, de acuerdo con el proceso morfogenético que dan origen a los nuevos tallos. Estas dos formas son caulogénesis directa y caulogénesis indirecta. La caulogénesis directa. Esta vía morfogenética ocurre cuando los nuevos brotes se originan a partir de meristemos caulinares que se han desarrollado directamente de células presentes en el explante. Caulogénesis indirecta.
Este tipo de organogénesis ocurre cuando los meristemos caulinares, de los cuales crecen los nuevos brotes, tienen su origen en células provenientes de una capa de callo que crece a partir del explante. La embriogénesis es un proceso fisiológico mediante el cual el cigoto se divide para dar lugar a un individuo. Hasta que el individuo esté completamente formado, se lo denominará embrión. En el caso de la embriogénesis animal, el cigoto se divide de forma simétrica para dar dos células. Por el contrario, en vegetales, las divisiones del cigoto son asimétricas. La embriogénesis es un proceso muy complejo en que intervienen más de 20.000 genes. Algunos de estos se transcriben solo en momentos puntuales, mientras que otros permanecen activos durante el proceso, como la transcripción de las proteínas de degradación de materia de reserva almacenado en las semillas. Cuando empiezan a tomar forma, los cotiledones empiezan a expresar los genes propios de estos órganos. Uso de los cultivos in vitro de vegetales. El cultivo in vitro de vegetales es una técnica que consiste en aislar fragmentos de plantas y cultivarlas en condiciones de asepsia. Esta técnica de cultivo in vitro tiene diferentes fines o usos, como propagación masiva de planta libre de virus. Consiste en propagar en poco tiempo grandes cantidades de plantas sanas que pueden crecer en condiciones naturales. Mejoramiento genético. Permite mejorar la genética de especies vegetales y así sean resistentes a cualquier tipo de plaga e incluso obtener un mejor rendimiento en producción. Variación somoclonal. Consiste en realizar medios de cultivos con tejidos vegetales, ya sean hojas, tallos o yemas, e inducir a la formación de callos o grupos de células no organizadas. Conclusiones referente al tema de cultivo de tejidos vegetales en mejoramiento de plantas. Cabe recalcar que existen diversas maneras de poder estudiar y contribuir el campo microbiológico, médico, farmacológico y agrícola a partir de la biotecnología vegetal, a través de estudios con respecto a las diferentes interacciones que se pueden tener entre los microorganismos y plantas a través de diversos análisis en referencia a la actividad bioquímica y simbiótica. Cause our heart break, 'cause stars we tie broken hearts.